Oremos juntos. Dios Padre Santo y misericordioso que nos amas, nosotros que vivíamos cometiendo pecados alejados de ti, nos tuviste misericordia y nos amaste, y Jesús recibió el juicio en nuestro lugar, y Él murió por nosotros derramando la sangre preciosa, y lavó nuestros pecados para siempre, y nos salvó sin ninguna obra nuestra. Por eso te damos gracias. También te damos gracias por ayudarnos para poder vivir sirviéndote y predicando el Evangelio por tu gloria en este tiempo. Nosotros que fuimos rescatados por tu sangre preciosa, estamos aquí reunidos juntos, aprendiendo tu palabra y alabando tu amor y tu gracia. Gracias por permitirnos esta reunión santa, esta santa reunión. Y míranos a cada uno de nosotros y cuídanos con tus manos misericordiosas, para que ninguno de nosotros se aparte de tu gracia. Nosotros sabemos que este mundo cada vez más es más perverso y está corriendo al fin del tiempo. Así que guíanos para que podamos vivir despertándonos en este tiempo malvado y vivir obedeciéndote y anhelando la segunda venida del Señor. Y si hay alguien que todavía no ha recibido la salvación y ha entendido tu amor, ayúdalo y sálvalo para que nadie se pierda entre nosotros. Y hay muchas iglesias en todo el mundo y en todo el país, y hay muchos hermanos que están guardando su fe a pesar de muchas dificultades. Guíanos con tu palabra, protégenos y con el poder del Espíritu Santo. También ayúdanos para que podamos todos los días, en cualquier dificultad, confiar en ti y que podamos salvar a las almas perdidas como hijos tuyos. Ayúdanos en este tiempo también para que podamos entender tu palabra y tu santa voluntad y las cosas que debemos hacer en nuestra vida cristiana. Y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. Primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Leamos. Primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hasta aquí. El último retiro de otoño también terminó bien bajo la gracia de Dios. Y creo que muchos de los nuevos asistentes han sido salvos. Y por si tienen curiosidad, les contaré brevemente los resultados del retiro de otoño. El número de asistentes registrados fue de 6.638 y unos 1.200 servidores que vinieron para servir, para un número total de unas 8.000 personas. Y fueron 275 personas las que fueron bautizadas. Y el número total de ofrendas que se han hecho
fue de 47.839 euros. Será de gran utilidad para la construcción de nuestro centro de retiro. Otra cosa que me gustaría decirles es que, como ya saben, algo muy peligroso está sucediendo en este momento en el Medio Oriente, ¿eh? Como si pudiera estallar una guerra enseguida. Se dice que decenas de miles de personas en Gaza murieron como resultado del ataque de Hamas a Israel y la toma de muchas personas como rehenes. Y como la guerra aún no ha terminado, y Siria e Irán en el Líbano, pues la, la apoyan desde atrás. ¿No? Se llama Hezbollah. Y se dice que los líderes del lugar se habían reunido en el sótano durante varios días, cuando cayó una bomba que mató a todas las personas menos a una. Y luego designaron a una nueva persona, pero se enteraron y mataron a esa persona también. Así pues, los países del Líbano, eh, de Siria e Irán están ahora librando una guerra de orgullo contra Israel y se están preparando para con la mira en Israel, y existe el riesgo de que estalle una guerra aún mayor. Israel dice que si Irán interviene activamente en la guerra, podría destruir sus instalaciones nucleares y, y todas sus instalaciones de extracción de petróleo también lo podrían destruir. Irán solía ser un país antes pro-israelí durante la época del rey Pahlaví, pero de repente se volvió pro-soviético y se convirtió en un país que se opone a Israel. Y creo que desarrollaron muchas armas nucleares para atacar a Israel. Es una preparación para atacar a Israel. Y Israel es muy consciente de esto, y la razón por la cual mató a varios ingenieros que fabricaban armas nucleares en el pasado es esta. Y aún así han fabricado muchas armas nucleares y las han almacenado bajo tierra. Y dice Israel que pueden destruirlas todas de una vez, por mucho que las oculten bajo tierra. Y Estados Unidos dice que no toquen las armas nucleares. Además, en Irán se produce una gran cantidad de petróleo, y si las instalaciones de producción o almacenamiento del petróleo explotan, el precio, el precio mundial del petróleo podría dispararse mucho, por lo que están muy preocupados y nosotros también. Pero Israel es imprudente ahora. No escucha nada ahora. Y como sabemos, en Israel, 6 millones de personas fueron masacradas sin piedad durante la Segunda Guerra Mundial y sufrieron todo tipo de penurias donde quiera que fueran en todo el mundo. Por lo que existe una ideología de venganza que dice que se están vengando de los gentiles, diciendo que no permitirán que ningún país toque a Israel. Es difícil para nosotros entender de inmediato cómo un país tan pequeño tiene tanto coraje y realmente es tan poderoso.
Pero la Biblia registra que la última guerra tendrá lugar en Israel. Y el Medio Oriente, donde vive Israel, es donde estaba el huerto del Edén, y donde vino Jesús y comenzó el Evangelio, y donde terminará la historia humana también. Por eso, en Ezequiel capítulo 38, cuando Rusia ataque a Israel, sabemos que la guerra final será una guerra entre Estados Unidos y varios países al mismo tiempo, y que no será una guerra para ver quién gana, sino una guerra nuclear en la que Dios juzgará a este mundo con fuego. Ya sabemos esto nosotros. Y ahora creo que la guerra final aún no sucederá, como está escrito en Zacarías capítulo 14, porque el orden no ha llegado todavía. Y cuando Rusia reúna a varios países para atacar a Israel, el país que actúe como su títere está registrado con precisión que será Irán. Y muchos países, ¿no? Y luego Irán, el títere principal, son exactamente como son ahora, ¿no? Como países que se oponen a Israel. Por lo tanto, el mundo ahora puede experimentar una quinta guerra en el Medio Oriente, ¿eh? No, la quinta, no. La primera, segunda, tercera y cuarta guerra tuvo lugar inmediatamente después de la independencia de Israel, y en cada ocasión Israel obtuvo una victoria aplastante. Y ahora bien, la quinta guerra del Medio Oriente, ¿eh? No será una guerra en la que se gane o se pierda, sino una guerra en la que Dios juzgará al mundo al final. Y sabemos muy bien lo cerca que está ese día ante nosotros. Quizás Rusia esté en guerra con Ucrania y esa guerra probablemente terminará pronto. Y cuando esto termine, Rusia irá a Israel junto con muchos otros países. Y allí ocurrirá la última guerra nuclear y allí ocurrirá el evento que pondrá fin a la historia. Es realmente sorprendente que ese acontecimiento se acerque en nuestra época. Por eso, en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Esto es lo que nos dice a nosotros los cristianos. Sabemos que el fin de todas las cosas está cerca. Por eso debemos espabilar, porque no hay verdadera esperanza o felicidad en esta tierra, y el fin del mundo vendrá después de que el Evangelio sea predicado en todo el mundo y el día del juicio en este mundo esté cerca. Por eso sabemos que el día se acerca ante nosotros. Y pienso que este es un momento en el que los cristianos realmente necesitamos espabilar, despertarnos, orar y prepararnos para recibir al Señor que regresa. Con eso en mente, creo que deberíamos dejar de vivir una vida cristiana formal y vivir como cristianos con un corazón que nos permita recibir al Señor sin importar cuándo regrese. Y Jesús habló en detalle de las señales que se cumplirán antes de la segunda venida del Señor, diciendo, cuando veáis suceder estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, ¿no? Esas señales se han hecho realidad en nuestros días y ya no hay nada más por cumplirse, solo queda la guerra final. Y ahora, si lo piensas de esa manera, no sabemos qué gran gracia y bendición es que hayamos sido salvos en estos últimos tiempos. Y creo que no solo deberíamos estar felices de haber sido salvos, sino que ahora deberíamos vivir una vida de obediencia a la voluntad de Dios, preparándonos para entrar en el reino de Dios en un futuro cercano. Y hoy, en el versículo que acabamos de leer, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18, el apóstol Pablo envió estas palabras a la iglesia en Tesalónica y al final dice, estad siempre gozosos,
Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para los santos salvos es lo que Dios quiere. Aquí se enumeran tres cosas y son muy simples. Estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo. Hay mucho contenido en estas palabras, por supuesto, y dijo que esta es la voluntad de Dios para todos los que están en Cristo. Por eso me gustaría contarles un poco sobre esto. A los cristianos se les dice que siempre se regocijen aquí, ¿no? Pero hay muchas cosas por las cuales estar gozosos. Sé que no hay verdadera esperanza, felicidad o alegría en este mundo. Sin embargo, las personas en el mundo se regocijan cuando ganan un poco de dinero y se vuelven ricas y les va bien físicamente, pero ese gozo es el gozo del pecado. Se apagará después de un tiempo. Nosotros los cristianos tenemos tantas cosas de qué regocijarnos en Dios, y no por esos placeres carnales y mundanos, sino porque Él realmente nos ha dado vida eterna y esperanza. Por eso en 1 de Pedro capítulo 1 versículos 8 y 9 dice, a quien, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. A quien sin haberle visto, amamos al Señor aunque no lo hayamos visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, el Espíritu Santo nos ayudó a comprender y creer en la gracia de Dios. Os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Recibir la salvación de nuestras almas significa que Dios nos ama a nosotros, que no tenemos más remedio que perecer a causa del pecado, y que Él nos salva cuando no lo sabemos. Y entendemos y creemos en la gracia de Dios que sacrificó a su Hijo unigénito hasta la muerte en la cruz por nosotros, expiando así nuestros pecados para siempre y salvándonos. Y dijo que era, os alegráis con gozo inefable y glorioso. No son los gozos triviales de este mundo, sino que me regocijo con un gozo indescriptible y glorioso. Y en Isaías capítulo 61, versículo 10, dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adorna con sus joyas. En gran manera me gozaré en Jehová. ¿Por qué? Porque Dios me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, perdona nuestros pecados y nos justifica. Esto significa que Dios nos adorna así como el novio se pone su traje y la novia se adorna hermosamente con sus joyas en su boda. De esta misma manera, Dios nos adorna. Y en San Lucas capítulo 10, versículo 17 dice, Jesús escogió a 70 personas en Israel que lo seguían y les dio la misión de viajar por todo Israel y predicar el Evangelio. Y al cabo de un tiempo, después de haber terminado de predicar, se reunieron delante del Señor y le dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre.
Ellos se llenaron de alegría y dijeron que por medio de Jesús habían ocurrido milagros y que hasta los demonios se habían rendido ante ellos. Y en aquel momento Jesús dijo, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Podemos recibir gracia de Dios en este mundo o varios milagros, pero no debemos regocijarnos por eso, sino que lo que más debemos alegrarnos es que somos salvos y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, ahí en el cielo. Nos dijo que estuviéramos felices por eso. Y en Habacuc capítulo 3 versículos 17 y 18, el profeta Habacuc experimentó muchas dificultades carnales después de que los israelitas regresaron del cautiverio en Babilonia. Por eso, dijo, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Esta persona no tiene nada, ¿no? No tiene nada. Aún así, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué pensamos de esta palabra nosotros? No hay nada realmente en este mundo que pueda traernos alegría o consuelo. Y a los que hemos sido salvos, Dios nos ha dado muchas penurias y dificultades. Hay persecución y tribulación. Por eso, aunque nuestra carne pasa por muchas dificultades, nos alegramos mucho en nuestro Dios y me gozaré en el Dios de mi salvación. Por eso no nos regocijamos porque somos carnalmente ricos en todo, sino que podemos regocijarnos por la gracia de Dios que nos salvó, incluso cuando somos muy pobres en medio de cualquier dificultad o adversidad. Por eso, creo que esta palabra es la más apropiada para nosotros que hemos sido salvos. Y nunca tratamos de obtener consuelo y gozo de las cosas mundanas, sino el gozo que el Señor nos da, el gozo de nuestras almas. Y en el capítulo 16 de Hechos, hubo un acontecimiento en el que el apóstol Pablo fue encarcelado mientras predicaba en Filipos, y Pablo y Silas fueron encadenados, golpeados, desnudos y doloridos, todo su cuerpo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y ese día se abrieron las puertas de la prisión y el carcelero que guardaba la prisión pensó que todos los presos habían escapado, pero el apóstol Pablo y Silas ni nadie había salido, aunque se les quitaron las cadenas y se abrieron las puertas. Por eso el carcelero creía que todos los prisioneros se habían escapado y sacó la espada y se iba a matar, porque en esa época si dejaba que los prisioneros escapen, el que guardaba la prisión tenía que morir en su lugar. Por eso Pablo dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Por eso el carcelero entró con una lámpara y encontró que todas las puertas estaban abiertas, pero todos estaban allí. Por eso el carcelero, arrodillándose ante él, le dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque mientras estaba en la prisión los escuchó orar y alabar, y vio cuán segura y verdadera era su fe. Por eso
él quiere creer en ese Dios y entonces dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso lavó las heridas donde había sido herido el apóstol Pablo y reunió a toda su familia y predicó la palabra toda la noche. Y toda la familia fue salva. Por eso dice que se regocijó con toda su casa. Por eso comenzó la iglesia en Filipos de esta manera. Y muchos santos filipenses fueron salvos en la casa de Lidia. Y sin embargo, también hubo mucha persecución en Filipos. Hubo persecución y tribulación. Por eso, cuando se escribió el capítulo 4 de Filipenses, el apóstol Pablo escribió una carta a la iglesia de Filipos mientras estaba en prisión en Roma, después de haber sido atrapado prisionero mientras predicaba. Y lo que dice es que regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Les dijo que en medio de la persecución y tribulación busquen la gracia y la gloria de Dios y que vivan regocijándose en la esperanza. El apóstol Pablo, en prisión, está pasando por penurias indescriptibles, en una situación en la que no sabe cuándo morirá, pero a los santos filipenses que están fuera de la prisión les dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Los cristianos pueden estar agradecidos por la gracia de Dios sin sentirse decepcionados o tristes a pesar de cualquier tribulación o persecución. Y por eso no pierden esa alegría. Otra vez digo, regocijaos. El apóstol Pablo se regocijó a pesar de que estaba en prisión. Y cuando se acercó su muerte final, dijo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y se alegró mucho escribiendo a Timoteo, porque ya había llegado el tiempo de encontrarse con el Señor que tanto anhelaba. Y en San Mateo capítulo 5 versículos 11 y 12, Jesús dijo a sus discípulos, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. A pesar de perseguir a los apóstoles y maldecir a los santos, Jesús dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos. ¿Por qué? Cuanto más seáis perseguidos y sufráis en el nombre del Señor, vuestro galardón es grande en los cielos. Vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que alegraos, porque también vosotros estáis siendo perseguidos. Por lo tanto, los creyentes pueden verdaderamente regocijarse incluso en medio de muchas dificultades y tribulaciones. Por eso, estad siempre gozosos. ¿Cómo puede una persona estar siempre feliz? Podemos estar felices cuando tenemos un buen día y también podemos preocuparnos y estar tristes cuando tenemos dificultades. ¿Y por qué podemos regocijarnos siempre? Debido a que somos eternamente salvos, tenemos esperanza eterna y fe en esperar que el glorioso Señor regresará pronto. Y podemos regocijarnos y no decepcionarnos en ninguna situación. Por eso, en Hechos capítulo 5 versículo 41, no sabemos cuánto sufrieron los apóstoles mientras predicaban el Evangelio. Y aunque los apóstoles sufrieron muchas dificultades y penalidades por el nombre del Señor, estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Dijeron que nos regocijamos
en ser humillados y sufrir por causa del Señor y por causa del Evangelio. ¿No es asombroso? Podemos alegrarnos ante cualquier tribulación o sufrimiento, incluso si llega la muerte. Y esto se debe a que nuestra esperanza no puede ser cortada por la muerte. Y cuando llegue la muerte carnal, ese es el día en que nos encontraremos con el Señor. Y mientras predicaba, el apóstol Pablo estaba desnudo, hambriento, sin poder dormir, con hambre, tenía frío y temblaba, encarcelado innumerables veces, golpeado innumerables veces y casi asesinado muchas veces. Pero siempre estaba lleno de gozo y anhelaba fervientemente ir delante del Señor. Deseaba poder dejar su cuerpo e ir ante el Señor rápidamente. Una y otra vez decía esto. Y una persona salva no quedará desilusionada sin importar el sufrimiento o incluso la muerte que le sobrevengan. Cuando vienen varios sufrimientos, los compartimos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque es el sufrimiento que recibimos para ser glorificados juntamente con el Señor. Y cuando nos vayamos de este mundo, nos encontraremos con el Señor de gloria. Eso es lo más feliz. Antes, una flota estadounidense fue secuestrada en el Mar del Este y llevada a Corea del Norte. Y en él se encontraban decenas de soldados estadounidenses. Pero un soldado estadounidense volvió más tarde con vida y hay un libro que él escribió. Es un libro pequeño y si vemos dice esto: hoy me encontraré con el Señor a las 10:10. Dijo esto. Lo que significa es que moriré a las 10 en punto. Por eso, si muero a las 10 en punto, pues 5 o 10 minutos después de las 10 es el momento en que me encontraré con el Señor. Dijo que estaba feliz y se fue a su cama y durmió profundamente. Y a Santiago le habían decapitado el día anterior y a Pedro también le encarcelaron para matarle. Pero terminó llorando y lamentando toda la noche. No, estaba profundamente dormido. Mañana me encontraré con el Señor. Debe haberse sentido así, ¿no? Estaba durmiendo tan cómodamente que un ángel le dio una patada en el costado y le despertó. No importa las tribulaciones y dificultades que enfrentemos, no debemos perder la paz y el gozo que Él nos ha dado en nuestros corazones. Por eso en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 13 dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Que os gocéis con gran alegría. Cuando el Señor venga, nosotros participaremos en el gozo y la alegría con el Señor. Por eso se puede decir que estar decepcionados cuando enfrentamos alguna tribulación o sufrimiento demuestra la debilidad de nuestra fe. Y en Romanos capítulo 5, versículo 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Las tribulaciones y el sufrimiento nos refinan y porque es dada eh, para capacitarnos ante el Señor y hacernos dignos de poder entrar en la esperanza. Podemos regocijarnos incluso en medio de cualquier tribulación o sufrimiento. Eh, por eso dice que nos regocijemos siempre, ya sea en tiempos de consuelo o sufrimiento, o en cualquier tribulación o persecución. Este es el gozo dado por Dios que solo tenemos los cristianos. Esto es algo que las personas que no son salvas no pueden imaginar. Y en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, el apóstol Pablo dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo de las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
El apóstol Pablo recibió gran persecución y tenía una enfermedad en su cuerpo. Dijo que tenía una espina. Las espinas solo duelen y no matan. Y le dio una espina solo hasta que no muriera. Y cuando oró 3 veces para que se la quitara, dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tuvo enfermedad física, insultos, persecución y penalidades. Y estaba desnudo y hambriento. Pero dijo que estaba feliz por eso. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto se debe a que podemos saber que el poder de Dios está más con nosotros cuando somos débiles. Y en Nehemías capítulo 8, versículo 10 dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Dios es nuestra fuerza. Es eso, la fuerza, ¿no? Este es el poder dado por Dios que nos permite regocijarnos en Dios sin estar tristes ni desilusionados, incluso en medio de cualquier sufrimiento o tribulación. Por eso, en Salmos capítulo 37, versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si me regocijo y me deleito en Dios, mis más sinceros deseos se harán realidad, porque Dios quiere ver eso. No se puede decir que regocijarse cuando todo va bien en la carne sea un verdadero gozo dado por Dios, ¿verdad? Y en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, los santos de Tesalónica dijeron, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Hubo mucha persecución en Tesalónica, pero incluso en medio de la persecución y la tribulación, recibieron la palabra con el gozo del Espíritu Santo, y en medio de mucha tribulación se regocijaron por la palabra. Y siempre podemos regocijarnos por la fe en que el Señor está con nosotros y la esperanza gloriosa que Dios nos dará en el futuro. Y nos dijo, estad siempre gozosos, pase lo que pase, ¿no? No importa las tribulaciones o dificultades que haya, y podemos regocijarnos porque creemos que el Señor está allí con nosotros y que Él nos dará la fuerza para superarlas y nos dará mayor gracia y gloriosas recompensas. Y por eso podemos estar gozosos. Y Dios no le gustará que los cristianos se volvieran hoscos, tristes y decepcionados debido a ciertas penurias y dificultades. Esa alegría no se la deben quitar, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Cuánta persecución sufrieron los apóstoles? El apóstol, el apóstol Pablo estaba desnudo, hambriento, incapaz de dormir, incapaz de comer, con frío, temblando, apedreado y tirado como muerto, pero vivió y predicó. Nosotros también debemos imitar esa fe y regocijarnos siempre. Significa que no debemos perder ese gozo, pase lo que pase. Y el versículo 17 también dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Por eso, algunas personas dicen, la oración es nuestra respiración. No puedes parar de respirar, ¿verdad? Respiramos porque tenemos la vida. Orad sin cesar. Dice que no se debe dejar de orar. Jesús nos dio muchos ejemplos de oración en la vida diaria, ¿verdad? Jesús es igual a Dios, pero vino a este mundo en un cuerpo humano para revelarnos a Dios y recibir la misión de salvarnos. Por eso Jesús oró mucho.
Jesús oró mucho, oró al amanecer, oró toda la noche, fue a un lugar tranquilo y oró. Subió a la montaña a orar y oró toda la noche. Y al elegir a los 12 discípulos, oró toda la noche y oró más cuando tenía algo importante. Con eso nos dio el ejemplo. Y al final en Getsemaní, Jesús dijo, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Sin embargo, los discípulos no tenían ni idea de lo que estaba pasando y simplemente dormían porque estaban cansados. Y Jesús le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús, haciendo la obra de salvarnos al mismo tiempo, nos dio ejemplo en todo lo relacionado con nuestra vida cristiana. Debemos orar para confiar en el poder de Dios, para que siempre podamos comunicarnos con Dios y hacer la voluntad de Dios en toda nuestra vida. Y ante todo, la oración es la comunión con Dios. Hoy en día hablamos mucho por teléfono con nuestras propias familias, ¿no? Maridos y esposas, hermanos y amigos cercanos, ¿verdad? Y me siento ansioso si no tengo mi móvil ni siquiera por un momento al día, porque no puedo hablar. Pero, ¿cuánto te esfuerzas en orar a Dios? ¿Eh? En orar, ¿eh? Él dijo, orad sin cesar. No está diciendo que debas murmurar sin parar. La oración está siempre con nosotros, con mi corazón conectado a Dios. Por eso, oras con tu boca, oras con tu corazón y confías en Dios con toda tu vida. Debido a que somos débiles y carentes, no podemos prescindir de la mano, por esa mano del poder misericordioso de Dios. La oración es nuestra mano que constantemente se comunica con Dios y al mismo tiempo atrae la mano del poder de Dios. Debemos extender nuestras manos y recurrir a la mano poderosa de Dios. Por eso, para confiar en el poder de Dios, debemos esforzarnos en la oración. Si no oras, podrías ser alguien que piensa que puedes vivir sin la ayuda de Dios. Por eso entonces no habría necesidad de orar. No hay nadie así, ¿no? Cuando estamos débiles y experimentamos dificultades, Dios quiere que oremos más. Por favor, oren por ayuda. Si miramos el capítulo 36 de Ezequiel, dice que los israelitas fueron esparcidos por todo el mundo y luego les hará regresar a la tierra de Israel al final de los tiempos, ¿verdad? Y aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto, dice. Dios devuelve a los israelitas a su tierra, pero los restaura incluso si permanecen en silencio y no hacen nada, ¿verdad? Sin embargo, Dios dice, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Dios quiere darnos todas las cosas buenas, pero quiere que oremos. Se puede decir que una persona que no ora es una persona que cree que puede vivir por sus propios medios sin la ayuda de Dios. Por eso no está confiando en Dios. Y en San Mateo capítulo 7, versículo 7 dice, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Solo tenéis que pedirle, y se os dará. Además, en Salmos 145, versículo 18, dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Dios está cerca de todos los que oran con sinceridad. Escucharon el himno de nuestro coro antes, ¿verdad?
Cuando oramos, nos acercamos más a Dios. Y cuando escuchamos la palabra y la obedecemos, nos acercamos más a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aquellos que no oran ni obedecen están lejos de Dios en sus corazones. Y no es apto pedir ayuda solo cuando estás en problemas. Siempre en comunión con Dios. Y si vemos en San Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8, dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, y una viuda pobre venía a este juez y le decía que le haga justicia de su adversario. Y el juez pensaba que incluso si le concediera el deseo de la pobre viuda, que no podrá recibir nada, no recibirá nada, por lo que la ignoró y no lo concedió. Pero esta viuda pobre seguía viniendo y rogándole todos los días. Y como venía todos los días a rogarle, el juez dijo: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Por eso Jesús dijo: oíd lo que dijo el juez injusto. Que incluso el juez injusto le escuchó su petición porque le molestaba todo el rato. No porque le molestaba, le escuchó la petición. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿No? ¿Qué adversidad tienen los cristianos? En este mundo parece que la gente malvada disfruta del poder y las cosas les va bien, ¿no? Pero los cristianos son tratados injustamente y pisoteados y mucha adversidad, ¿verdad? Entonces hay que clamar a Dios, entonces Dios nos ayudará. Y en Santiago capítulo 1, versículo 5, también dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Porque a nosotros nos falta la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría es discernir la voluntad de Dios, pero nos falta sabiduría a nosotros. Debido a que nos falta sabiduría, si no logramos discernir la voluntad de Dios y vivimos como queremos, cometemos pecados, cometemos errores y hacemos muchas cosas mal. Por eso, sabiendo que me falta sabiduría, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y le será dada, dice, ¿no? Dice que pida, pero no pide. ¿No necesitas sabiduría? Que me dé sabiduría y poder para que pueda vivir según la voluntad de Dios. Debemos orar sin cesar para comprender la palabra de Dios, discernir la voluntad de Dios y para obtener la sabiduría y la fuerza para vivir según la voluntad de Dios. ¿Qué importancia tiene la oración de los cristianos? Los evangelistas necesitamos orar más todavía, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Sin embargo, en nuestra iglesia leemos mucho, memorizamos y aprendemos mucho sobre la Biblia, pero creo que falta la oración, ¿verdad? La oración. Sin embargo, las personas que no han sido salvas hacen oraciones en ayunas, se quedan despiertas toda la noche y oran en la montaña, lo cual es asombroso, ¿verdad? Si una persona que no es salva va a la montaña y dice: Padre, el diablo diría: sí, hijo mío, por favor, dame. ¿El qué? El Espíritu Santo. Entonces entrará un espíritu maligno. No le escucha. A los que somos salvos nos dice que Dios nos escucha. Entonces, ¿por qué no oramos? En lugar de orar, intentas hacer las cosas a tu manera y cuando tienes dificultades te preocupas. ¿Por qué haces esto cuando puedes orar?
Nos dijo que si se lo confesamos todo a Dios, si se lo confiamos, nos escucha. Y si vemos en primero de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Que es, ¿Qué es la confianza en el Señor? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Podemos orar con confianza ante Dios porque oramos según la voluntad de Dios. Si crees que tu oración está de acuerdo con la voluntad de Dios, debes orar con confianza, creyendo que Dios te escuchará. Y según la voluntad de Dios, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hay muchas promesas acerca de la oración. Y en primero de Samuel, capítulo 12, versículo 23, dice que Samuel le dijo al pueblo, ¿no? Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Samuel cometió el pecado de dejar de orar por los israelitas. El pecado de no orar. Dijo que era un pecado. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Puedes orar, pero debes orar porque necesitas la ayuda de Dios y confiar en el poder de Dios para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, difundir el Evangelio y vivir para el Señor. Pero, pero no orar es pecado, dice. A los discípulos que no se esforzaron en orar y estaban durmiendo, les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero como no oraron, cayeron en tentación y huyeron cuando arrestaron a Jesús. Los profetas y apóstoles registrados en la Biblia, así como los obreros del Evangelio a lo largo de toda la historia, fueron todos personas de oración, igual, todos. Nadie descuida la oración. Por eso, esta oración es nuestra vida. Por eso, orad sin cesar. Y orad sin cesar continuamente, varias veces al día. Necesitamos orar incluso por las cosas más pequeñas. Dios, hoy me voy a tal lugar y hoy me voy a tal lugar. Por favor, protégeme a mí y a quien me encuentre. Que Dios me dé sabiduría y haga que sea un tiempo benéfico y se conviertan en tiempos para hacer la voluntad de Dios. Ora por ti mismo, ora por tu familia, ora por aquellos que difunden el Evangelio y ora por los santos, los miembros. Hay tantas cosas por las que orar, ¿verdad? Cuando me despierto por la mañana, yo tengo un orden de oración porque hay mucho por lo que orar. Hay muchas iglesias en todo el mundo, por las iglesias en África, las iglesias en la India y las iglesias en China que están bajo vigilancia y enfrentan dificultades. Además, hay mucha persecución y sufrimiento en los países pobres de América del Sur para difundir el Evangelio. En Rusia, Pakistán, hay muchos lugares difíciles, ¿verdad? Y oro en cuanto me acuerdo, y oro por aquellos que difunden el Evangelio. Hay muchas cosas por las que orar, pero no puedes olvidarlas. Hagamos un cuaderno de oración y escribamos por las cosas que quieres orar. Si eres irresponsable en eso, pues diciendo que todo se soluciona solo, aunque no ores. Pero Dios quiere cumplir las oraciones de quienes oran. No orar es como pensar que no necesitas comunión con Dios y que no necesitas la ayuda de Dios. Y no debe de ser así. Y también nos dice, dad gracias en todo. En todo significa estar agradecido por todo, pase lo que pase y bajo cualquier circunstancia.
En Efesios capítulo 5, versículo 20, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dad gracias a Dios Padre por todo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos pueden informar de todo a Dios y dar gracias. La respuesta a la gracia de Dios no es solo dar gracias con palabras, sino que vivir apropiadamente según la voluntad de Dios es una recompensa y una respuesta a la gracia que Dios nos ha dado. En 1 capítulo 2, versículo 7 dice, Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. A veces enriquece y otras veces empobrece. Después de que los israelitas salieron de Egipto durante los 40 años en el desierto, a veces les dio hambre y sed. Los alimentó con maná también, comida que sus antepasados no habían conocido. Y a veces les dio agua golpeando de una roca. Y la razón de esto fue que estaba probando si obedecían la palabra de Dios o no. Y no debemos estar agradecidos con Dios solamente cuando todo va bien y culpar a Dios cuando las cosas van mal, cuando las cosas son difíciles. Dios también nos empobrece. Debemos darnos cuenta de que fuimos salvos rápidamente y fácilmente porque éramos pobres. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Por eso la Biblia dice, mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis, a causa del castigo que os sobrevendrá. Es difícil que los ricos se salven. También he intentado evangelizar a varios directores generales de grandes empresas, pero no funciona, de verdad. Parece que van a recibir la salvación rápido, pero no pueden. Es tan extraño. Las personas que están satisfechas con el mundo y las que les va bien, lamentablemente no tienen un corazón para anhelar la gracia de Dios. Por eso en la palabra también dice, ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Bienaventurados los pobres. El Evangelio se predica a los pobres. Porque éramos pobres, yo también he vivido en la pobreza desde que era pequeño. Lo sé porque empecé a ganar mi propio dinero y estudié desde el quinto de primaria, ¿no? Hasta que entré a la escuela teológica, de teología. Y a veces era tan difícil porque era antes de ser salvo, que simplemente quería morirme. Y no sé cómo viviré el próximo mes. Y cuando pasaba un camión, inmediatamente tenía ganas de lanzarme. Por eso parece que la gente se suicida, ¿no? Pero me espabilé y pensé, pero como creo en Jesús, debo ir al cielo en lugar del infierno. Entonces, incluso no puedo hacer nada más, voy a leer la Biblia hasta hartarme. Y también evangelicé y lo hice arduamente antes de ser salvo. Y creo que Dios vio eso favorablemente. Por eso, mientras aprendía la Biblia, me di cuenta de que algo andaba mal en mi fe y que no podía ver el cielo a menos que naciera de nuevo. Así que me examiné a ver cuándo nací de nuevo. No es como si algo hubiera sucedido mientras estaba orando, ¿no? Tampoco es eso. Bien hubo alegría durante la reunión de avivamiento, ¿no? Entonces miré todo, pero no hubo renacimiento. No nací de nuevo y en ese momento ya había estado asistiendo a la escuela de teología y sirviendo como pastor durante 2 años. La gente me elogiaba y decía que mi fe era buena, pero yo sabía que mi fe estaba equivocada y que no había nacido de nuevo. Y tampoco podía decirle a nadie esto, ¿no? Que no había renacido. Y ahora cuando muera iré al infierno. Luego, el 30 de octubre de 1962, alrededor de las 8 de la tarde, me di cuenta con mi conciencia de que Jesucristo, a quien había conocido solo doctrinalmente e intelectualmente, tenía algo que ver conmigo. Y desde que fui salvo, soy la persona más feliz del mundo.
Fui salvo rápidamente porque era pobre. Si fuera rico y todo hubiera ido bien, probablemente no habría sido salvo. Por eso, ¿no estás agradecido de haber sido salvo porque fue difícil porque eras pobre? No hay gente muy rica en nuestra iglesia, ¿verdad? No hay nada de qué presumir de las riquezas. El apóstol Pablo dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Saber vivir en abundancia significa que a veces cuando obtienes una gran cantidad de dinero y la das a la iglesia de Jerusalén, ¿no? ¿Por qué tendrías que morir de hambre cuando llevas esa enorme cantidad de dinero contigo, ¿no? Pero no satisfecho con eso, también sabía padecer en la necesidad. Era tan pobre que estaba desnudo, hambriento, sin poder dormir, sin poder comer, con frío y temblando, y sabía padecer en la necesidad. Si eres pobre y en dificultad, aprende a confiar solo en Dios y a estar satisfecho con Él. Y si eres rico, no uses tus riquezas para la autosatisfacción, sino devuélvalas a Dios. Por eso dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, ¿no? Sé tener abundancia como para padecer necesidad. Digamos que alguien pasa de ser pobre a ganar mucho dinero. Entonces tienes que hacerlo mejor, ¿no? La vida cristiana. Pero algunas personas, no por culpa del dinero, hay personas que simplemente se van hacia el mundo, porque es divertido. Y algunas personas son tan pobres que no hacen bien la vida cristiana. Eso no está bien. El apóstol Pablo dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y así para tener abundancia como para padecer necesidad. Por eso, en medio de todo eso, ahora podemos estar agradecidos. Y en Salmos 136, versículo 23 dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros significa que a nosotros, que éramos insignificantes, Dios nos salvó de nuestros pecados, nos exaltó, nos dio esperanza de vida eterna y nos hizo hijos de Dios. Él nos dio esa gloriosa herencia. Por eso dice que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Y en 1 Samuel capítulo 2 versículo 8 dice, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Del polvo al pobre dice, ¿qué es el polvo? El hoyo de barro significa que Él nos levantó de un lugar donde estábamos siendo pisoteados y nos salvó. Y del muladar exalta al menesteroso. ¿No sería asombroso si una persona pobre y humilde pudiera recoger algo de un montón de estiércol o de un bote de basura maloliente, ¿no? Lavarlo, limpiarlo y colocarlo en el lugar más precioso de su casa, ¿no? Si el rey lo hubiera hecho, de coger algo de la basura, él nos sacó del basurero, del pecado y del muladar. Por eso nos hizo heredar un sitio de honor. Deberíamos estar agradecidos por eso. Y como dice en Daniel capítulo 6 versículo 10, incluso durante su cautiverio en Babilonia, dice que se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. ¿Cuántas dificultades debe haber durante el cautiverio, verdad? Sin embargo, se arrodillaba 3 veces al día y daba gracias a Dios. Estaba agradecido y no resentido. Una verdadera vida cristiana es dar gracias a Dios en todo, ser agradecido. Recuerdo haber escuchado esto de una persona que sufría depresión, ¿no? Dijo que el médico le dijo que deberías de dar gracias 1000 veces al día. Gracias, 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 así.
ya sea que duermas o despiertes, gracias, gracias. Y dijo que así se curaría. Y le preguntó que si con eso se curaría, ¿no? Y le dijo, pruébalo. Y dijo que todo el rato estaba diciendo gracias repetidamente, ¿eh? Y en un momento se curó. Y creo que podría ser así, ¿no? Cuando nos enfermamos o tenemos dificultades o penurias, podemos sentirnos tristes, inferiores y resentidos. Pero si desarrollamos un corazón agradecido, podemos escapar de este sufrimiento. Él también curará tu enfermedad si tienes un corazón agradecido. Por eso, en Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Con acción de gracias, dijo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No te preocupes por nada y ora con gratitud, dijo. Significa creer en que Dios escuchará tus oraciones. Creer en que Él cumplirá su voluntad y sean conocidas delante de Dios con acción de gracias. Por eso, debemos estar agradecidos de que cada vez más personas se salvan a nuestro alrededor a través de la gracia que se nos da todos los días, la ayuda en nuestras vidas y el poder de Dios que obra en nosotros, ¿verdad? Tenemos tantas cosas por las que estar agradecidos. Debido a las dificultades, digo, Dios mío, es mi culpa, ¿no? Por eso no debes sentirte triste, decepcionado y resentido. En cualquier caso, debemos estar agradecidos por la esperanza de que el Señor no solo estará con nosotros, sino que nos ayudará y salvará con la gracia de Dios, sino que pronto vendrá y nos llevará a la gloria con esa esperanza, ¿no? Debemos estar agradecidos. La vida que vivimos en el Señor no se logrará únicamente mediante nuestra propia voluntad y esfuerzo, pero ¿no nos está protegiendo y ayudando el Señor a través del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones? Por eso, mientras confiamos en la ayuda del Espíritu Santo, debemos estar agradecidos a Dios. Y si vives según la guía del Espíritu Santo y la voluntad de Dios, siempre podrás regocijarte, estar gozoso, ¿no? Orar y agradecer en todo. Estas tres cosas, ¿no? Como dijo el apóstol Pablo, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros, dice. Dice que hay tres cosas que son más importantes en nuestra vida de fe y en la vida cristiana de todos. Y estos son los tres elementos de una vida cristiana. Estar siempre gozoso, orar sin cesar continuamente y dar gracias en todo, pase lo que pase. Creo que eso es lo más importante en nuestra vida cristiana. Y mirémonos a nosotros mismos para ver si lo estamos haciendo de esta manera. Es necesario para una vida cristiana normal. Dice que la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios significa lo que Dios quiere de nosotros.
Eso es lo que quiere. Y necesitamos reflexionar sobre nosotros mismos para ver si lo estamos haciendo y si no, intentar hacerlo de esta manera, esforzarnos. Nosotros podemos estar siempre gozosos con nuestras vidas. El apóstol Pablo estaba desnudo, hambriento, golpeado en frío y temblando, incluso en prisión de Filipos, y mientras predicaba, lo despojaron de toda su ropa, lo azotaron por todo el cuerpo y lo encadenaron, y Pablo y Silas estaban allí orando y alababan durante toda la noche. Eso es lo que dice en el libro de Santiago. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Nosotros cuando sufrimos, oramos con más fervor. Y cuando pienso en toda la gracia que Dios nos ha dado, me gozo. Por eso, mientras oraba y alababa en prisión por toda la noche, apareció un milagro, ¿no? La puerta de la prisión se abrió y todas las cadenas de hierro se rompieron y la familia del jefe de la prisión fue salva esa noche. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. En esto se revela el poder de Dios. Y como cristianos debemos tener la actitud correcta en nuestros corazones. Por eso se dice que es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si no has podido hacerlo, hazlo de esta manera de ahora en adelante. No pierdan el gozo en todo momento y sed agradecidos en todo. En cualquier situación hay que estar agradecido, incluso si hay dificultades, enfermedades o muerte, podemos estar agradecidos nosotros, ¿verdad? Porque estamos bajo la mano del Señor, ¿verdad? ¿Qué, qué no puede darnos Dios que nos salvó con su gran gracia? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué no nos va a dar Dios que entregó a su unigénito hasta la muerte para salvarnos? No debemos sentirnos resentidos, tristes o decepcionados, incluso si enfrentamos aunque sea una pequeña dificultad, debido a que no tenemos fe en Dios, pues esto se demuestra, ¿no? Que esa fe es débil. Por eso, mientras piensas en estas palabras, estás siempre gozosos, regocíjate, ¿no? En cualquier situación. Y orad sin cesar. No debemos de dejar de orar, orar. Y sigo orando por costumbre, ¿no? Yo, incluso cuando mi esposa coge el coche y se va a algún lado, siempre oro. Dios, por favor, protégela. También oro por mi hijo, mi único hijo que ahora es pastor en una iglesia en Washington y está evangelizando, ¿no? Escucho que lo está haciendo bien y duro y así estoy muy agradecido. Y oro todos los días yo. Y también oro por mis nietos, continuamente. También oro por los evangelistas. Hay tantas cosas por las que orar. Se puede hacer así una oración, un cuaderno de oración, ¿no? Y orar anotándolo todo. Y luego si continúas haciéndolo así, automáticamente te vendrá a la mente la oración que tienes que hacer sin que tengas que mirar el cuaderno, ¿no? Y orarás. Sé que hay tanta gente orando por mí, ¿no? Y a menudo me dicen, estamos orando por usted, pastor, o oro por usted, pastor, todos los días. Y digo, ah, sí, por favor, oren mucho. Estoy muy agradecido y animado.
Cuanta más gente ore, más tropas habrá para ayudarme. Y una vez, cuando D.L. Moody bajó después de dar un sermón, algunas señoras, hermanas, se le acercaron y le dijeron, Señor Moody, nosotros oramos mucho por usted. Entonces dijo, ¿por qué oráis por mí? Por favor, oren por aquellas personas que escuchan la palabra. Y le dijeron, no, señor Moody, necesitas más poder. Por eso Moody se sorprendió y dijo, sí, sí, claro, por favor, oren por mí. No hay nadie que no necesite oración. Oren por mí y oren por los oyentes. Hay mucho por qué orar. Nuestras oraciones no son en vano. Dios escucha nuestras oraciones y deseos más sinceros. ¿Hay algo más grande que la oración? Por eso los cristianos viven la vida cristiana de rodillas. Puedes arrodillarte o no hace falta y puedes orar mientras caminas. Puedes sentarte y orar. O puedes orar por la noche mientras duermes porque estás cansado, incluso si te quedas dormido sin decir amén mientras oras. Pero Dios no dirá nada, sino que le agradará. Y espero que adquieran el hábito de orar sin cesar. Por eso, por eso, dado que Dios dijo que estas tres cosas son la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, nosotros también debemos hacer la voluntad de Dios. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, en el fin del mundo que tú planificaste, primero tú nos salvaste y tú nos santificas de entre mucha gente de este mundo. Y nos pusiste en gloria en la iglesia y también siempre tú nos estás ayudando para que podamos vivir aprendiendo y obedeciendo tu palabra y también predicando el Evangelio. Gracias por esto. Cuando nosotros pensamos en tu gracia, tenemos mucha felicidad y gozo. Y agradecemos también que nosotros somos débiles, por eso siempre necesitamos tu ayuda. Te pedimos que tú escuches nuestras oraciones y guardes nuestra vida para que podamos vivir conforme a tu voluntad y guíanos y gobiérnanos todas las cosas en nuestra vida. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.